Estimados estudiantes de Proyecto Integrador 1, sean todos bienvenidos a esta breve presentación o esta breve contextualización que les voy a hacer para la presentación de esta primera entrega, la cual se vence el próximo lunes 14 de septiembre a las 11:59 de la noche por la plataforma Canvas. Entonces me permito reiterar o recordar cuáles son los parámetros o esos aspectos que ustedes deben tener en cuenta para la presentación de esta primera entrega. Entonces, inmediatamente voy a ir a las partes más importantes de esta presentación, que todos ustedes ya la tienen desde la plataforma Canvas de Proyecto Integrador 1 NRC 1924. Entonces, lo primero importante, estimados estudiantes, ustedes cada vez que coloquen los títulos, ¿cierto? El título del proyecto debe ir con el código del proyecto y también debe estar acompañado del nombre o el título tal y como quedó asignado en la matriz de conformación de grupos. Es decir, no puede haber modificación ni de códigos ni de títulos. Tal cual como ustedes lo señalaron, tienen que precisarlo. Igual es importante que ustedes definan en qué municipio, departamento, también ustedes van a desarrollar la campaña para prevenir la automedicación en época de pandemia COVID-19. Tenemos que hacer la precisión de qué municipio y departamento vamos a trabajar. Esto va a ser importante porque de ahí se denota el rumbo del proyecto en cada una de las tres fases que ustedes van a tener. O sea, en los tres momentos, proyecto integrador 1, proyecto integrador 2 y proyecto integrador 3. Entonces es importante, estimados estudiantes, que el título siempre debe ir acompañado con el código y la denominación tal cual como está en la matriz de conformación de grupos. Bueno, muy bien. Quisiera hacer rápidamente mención a los ítems que ustedes en sí deben presentar en esta primera entrega. Entonces, como les decía yo, el título primero debe ir con el código respectivo, si es EFA 079-2020-2, campaña para prevenir la automedicación en época de pandemia COVID-19 en el municipio, ¿cierto? En el que ustedes hayan identificado del departamento de y también con la señalización respectiva. Entonces es importante, como les decía, no alteren ni códigos ni títulos. Es tal cual como los tenemos en la matriz de conformación de grupo. Digamos que ustedes saben que una de las competencias del trabajo en equipo es, perdón, del proyecto integrador es el trabajo en equipo. Por ende, si un compañero o compañera no colabora o no aporta significativamente al desarrollo de las entregas respectivas, pues los demás compañeros del grupo pueden decidir excluirla de la portada y obviamente este estudiante o este estudiante no podría pertenecer a ningún otro grupo, simplemente al que está ya en la matriz de conformación de grupo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los ítems realmente que ustedes van a presentar o de los cuales ustedes van a presentar? Les recuerdo a todos, la primera entrega es el próximo lunes 14 de septiembre a las 11:59 de la noche. Entonces espero que por favor tengamos muy en cuenta estas fechas y hacer las entregas oportunas desde la plataforma Canvas. Entonces, ¿qué debe contener el primer o la primera entrega? Entonces, básicamente la primera entrega tiene estos ítems. Uno, la introducción. Dos, el título del proyecto. Tres, la situación del problema. Cuatro, la justificación. Quinto, el objetivo general. Sexto, los objetivos específicos. Y séptimo, el marco teórico y el estado del arte. Esos son los ítems, estos 7 ítems son los que ustedes deben relacionar en la primera entrega. Voy a ir con el primero de ellos, que es la introducción. La introducción debe contener de qué se trata el tema del COVID, de las campañas, ¿cierto? Es analizar cuál es el alcance, o sea, el alcance significa hasta dónde van ustedes con este proyecto de las campañas. Si van a una sensibilización, si van a una campaña educativa de prevención, o sea, qué tipo, o sea, hasta dónde va su campaña contra la automedicación en época de pandemia COVID-19.
También en la introducción debemos señalar cuál es la metodología, o sea, es decir, qué es lo que, qué es lo que ustedes realmente van a hacer. Si van a aplicar unas encuestas a una muestra representativa de la población, cómo va a ser ese tratamiento de los datos. De igual forma, tenemos que precisar de alguna manera cuáles son los propósitos de desarrollar esta campaña. ¿Qué importancia tiene o qué impacto tiene para ustedes como tecnólogos en regencia de farmacia el desarrollo de esta campaña? Todo esto lo tenemos que argumentar máximo en 2 hojas y esta introducción, o 2 hojas página, a eso me refiero, y en la introducción deben ir citas de referencias bibliográficas según norma ZAPA, versión 6, de las fuentes que ustedes utilizaron o están utilizando para el desarrollo de este proyecto. Entonces, en la introducción es presentar en pocas palabras en qué consisten estas campañas. Posteriormente viene el título. El título, como les decía yo, debe ir con el código y el título tal y como ustedes les aparece en la matriz de conformación de grupos. Ahí les debe aparecer tanto el código como el título que debe estar tal cual como se representa ahí. Posteriormente debemos definir la situación del problema. Cuando hablamos de la situación del problema, estamos hablando de los antecedentes. Entonces tenemos que precisar cómo han sido el tema de los indicadores del contagio del COVID-19 o de la COVID-19 en el municipio donde ustedes van a desarrollar la campaña. Primero que todo, debemos tener acceso a los datos de Secretaría de Salud del municipio donde pues ustedes van a desarrollar la campaña. Debemos tener esos datos para saber cuántos habitantes o en este momento cuántos son los contagios de la COVID-19. También es importante analizar por qué, o sea, dentro de esta situación del problema tenemos que relatar por qué es importante desarrollar la campaña contra la automedicación y se debe formular una hipótesis en forma de una pregunta. Oído con lo que les voy a decir, la pregunta tiene que ser coherente con el título que ustedes tienen. Es decir, cuando yo entre a revisar el título y la pregunta que está en la situación del problema también, debe haber una coherencia. ¿Listo? Una coherencia. Entonces es importante, primero que todo, en situación del problema, narrar cómo se encuentra el municipio donde ustedes van a hacer la campaña en materia de los contagios de la COVID-19. Y segundo, tenemos que plantear una pregunta acorde con el título que ustedes tienen definido en el proyecto. Posteriormente viene la justificación. La justificación significa el por qué y el para qué desarrollo las campañas. Entonces, ¿qué beneficios trae desarrollar estas campañas? ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Cuáles serían las restricciones o limitantes que tenemos al momento de desarrollar las campañas? ¿De qué tipo son estas limitaciones? Y de alguna u otra manera tenemos que precisar dentro de esta justificación los beneficiarios. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de estas campañas? ¿Por qué? ¿Para qué? Beneficios, beneficiarios y también limitaciones que podamos tener durante el proceso. ¿Listo? En esto máximo 2 hojas de extensión de esta justificación. Posteriormente viene el objetivo general. Se debe plantear un solo objetivo general. Y ese objetivo general debe ser acorde con el título que ustedes están definiendo. Es decir, si el título de la campaña, entonces, ¿cuál podría ser un objetivo general? Pues obviamente socializar o desarrollar una campaña contra la automedicación en el municipio tal en época de pandemia COVID-19. Entonces, es el título y el objetivo general también deben ser coherentes. Por tanto, es importante que ustedes revisen los verbos. El verbo de los objetivos, tanto general como los específicos, deben ser redactados en forma infinitiva. ¿Qué significa en forma infinitiva? Yo decir identificar, desarrollar, diagnosticar, ¿cierto? Siempre ar, er, ir, es decir, la terminación ar, er, ir, que significa eh, llamémoslo así, el verbo redactado de forma infinitiva. Con el objetivo general, de ahí vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos básicamente son esos propósitos, esos objetivos que me permiten llegar al objetivo general. Yo les voy a sugerir a todos ustedes, estimados estudiantes, que formulemos 3 objetivos específicos, que uno de ellos sea relacionado con identificar las necesidades
en cuanto a las campañas, en cuanto al tema de la campaña. Segundo, que hagamos un segundo objetivo que esté más encaminado al perfil de la campaña, o sea, desarrollar el perfil de la campaña. Y tercero, proponer los medios de cómo desarrollar y ejecutar esta campaña. O sea, yo sugeriría que ustedes planteen tres objetivos específicos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con marco teórico y estado del arte, entonces en el marco teórico es importante que ustedes referencien autores y teorías relacionadas con las campañas de prevención, de promoción de uso de medicamentos, los famosos temas relacionados con los PRM, PRUM, problemas relacionados con medicamentos, problemas relacionados con el uso de medicamentos, o sea, fundamentarnos de toda esa teoría. De igual forma, también nos sobra además hablar de teoría relacionada con la automedicación y obviamente también un contexto teórico de la pandemia de la COVID-19, o sea, es decir, lo que se ha consultado hasta ahora del tema. En estado del arte, estimados estudiantes, que va dentro del mismo ítem de marco teórico, es importante que ustedes detecten qué campañas contra la automedicación se han desarrollado en el municipio del cual ustedes van a hacer de la campaña, ¿cierto? No necesariamente estas campañas tienen que ser contra la COVID-19, no. Campañas en general contra la automedicación que se han desarrollado, tanto en el municipio que ustedes van a trabajar, como en el departamento al cual pertenece ese municipio. Es importante en este ítem del marco teórico y estado del arte citar referencias con normas APA versión 6. Importante que por favor hagamos revisión del uso de las normas APA. ¿Dónde las podemos encontrar? En las bases de datos de nuestra biblioteca virtual de la UNAP. Ahí podemos encontrar las normas APA versión 6 si tenemos dudas de cómo hacer la citación respectiva. ¿De acuerdo? Entonces, estimados estudiantes, esos son los ítems, como les decía, para la presentación de de esta primera entrega. Yo quisiera también básicamente retomar un aspecto que el profesor Juan Carlos, docente líder de proyecto integrador, les compartió en el aula virtual y es el formato de proyecto integrador que ustedes lo encuentran acá. Miren, el formato de proyecto integrador, pues básicamente este es el esquema del cual ustedes tienen que presentarlo, así como está aquí. Letra Times New Roman 12, ¿cierto? La paginación va en la parte superior derecha, dentro del mismo encabezado. En el encabezado de la parte superior tiene que ir el logo símbolo de la UNAP y aquí el título del proyecto. En el título del proyecto tiene que estar tanto el código como la denominación del título, tal y como se les aprobó a ustedes en la matriz de conformación de grupo. Esta es la portada, lista de tablas, también tiene que ir aquí, lista de figuras, la tabla de contenido, ¿cierto? Pero ustedes van a desarrollar simplemente hasta marco teórico y estado del arte. Ahí están los ítems, entonces para que ustedes lo tengan muy presente. Cualquier inquietud, ustedes saben que me pueden escribir a mi correo bmanjarres@unap.edu.co por si tienen alguna inquietud. Muchísimas gracias. Espero que den cumplimiento oportuno a las entregas establecidas en nuestro cuadro proceso evaluativo de Proyecto Integrador 1. Muchas gracias.